Píldoras de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, hoy en día, con las redes sociales, uno tiene acceso a información amplia y diversa. Mucho más que hace ya, bastantes años, cuando esto de Internet ni nos lo imaginábamos. En lo que tiene que ver con el cristianismo, la religión en general, hay también de todo. Distintos énfasis, posturas que unos defienden y otros rechazan, discusiones, si no en ocasiones, entre comillas, guerras cibernéticas de diverso contenido. Ciertamente, todos tendemos a acabar alineándonos con los que son más afines, pero me pregunto qué pensará un espectador novel ante tal avalancha de posiciones. Si me permitís, haciendo brevemente y haciendo un esfuerzo de síntesis, yo agruparía las visiones sobre el cristianismo que podemos ver en tres grandes grupos: los que enfatizan el saber, los que enfatizan el sentir y los que enfatizan el hacer. Por supuesto, ninguno de ellos consideraría que no dé importancia a lo demás, pero cada cual se escora hacia uno de estos tres lados, y así creo que es como lo vería un espectador imparcial y novel. Veamos brevemente qué enfatiza cada uno. El sector saber aboga por la necesidad del estudio, muchas veces del antifundamentalismo teológico, del aspecto cognitivo de la fe, libros y libros, títulos y más títulos. El sector sentir pone el acento en la importancia del sentir, de la experiencia, la emoción, los sentimientos. Sospecha de los primeros, a los que suele considerar mundanos, y llevándolo al extremo incluso falsos maestros. El sector hacer marcha tras el eslogan "a Dios rogando y con el mazo dando", aunque el mazo se percibe mucho más grande que el ruego. Para ellos el movimiento se demuestra andando, y por eso alertan de restos de neftalina clerical en los otros dos grupos. Lo que cuenta es la acción, el activismo. Los pobres no necesitan ni libros ni sermones, sino pan. Dicho esto, visto a grandes rasgos estas tres visiones principales del cristianismo, ¿con cuál nos quedamos y por qué? Estoy seguro de que la mayoría de los que me escucháis estáis pensando que todos tienen parte de razón, que no hay por qué elegir una, sino tomar lo bueno de cada posición. Y es así. Equilibrio es un concepto clave en la vida y, por supuesto, también en la vida cristiana. Pero una cosa es intuirlo y otra llevarlo a la práctica. Una cosa es ver al funambulista desde la butaca y otra distinta es subirme allá arriba con él a pasar el cable. Afortunadamente y como siempre, el modelo es Jesús. En él se conjugan en perfecto equilibrio estas tres dimensiones. Para Jesús, el conocimiento es importante, pero su discurso es sencillo. Hasta los niños lo podían entender. Para Jesús, el sentir es importante, pero no se deja llevar por las emociones. Para Jesús, por supuesto, el hacer es importante, pero no lo podríamos calificar como un mero activista. Queridos hermanos, es humano que que cada uno de nosotros nos sintamos más inclinados hacia uno de estos aspectos. Allí es donde debemos de ser críticos con nosotros mismos. Y también es humano que cada uno encuentre de una manera especial difícil uno de estos aspectos. Allí debemos de poner nuestro esfuerzo. Somos cabeza, somos corazón y somos pies, como me acuerdo que decía una antigua profesora mía. Y los tres forman parte de nuestra personalidad. Pues debemos de apostar por el conocimiento, por el sentimiento y también por la actividad. Y los tres han de configurar nuestra espiritualidad. Me gustaría terminar dejando con vosotros un texto en el primer discurso de Pedro, que se nos narra en el libro de Hechos. Dice el texto en el versículo 37 que sus oyentes, los oyentes de Pedro, oídas estas cosas y compungido su corazón, preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y estas sencillas palabras recogen el equilibrio que debe de darse en la espiritualidad cristiana. Oídas estas cosas, es decir, el saber, conocer, estudiar, compungido su corazón, sentir, interiorizar, experimentar. Y finalmente dicen: ¿qué debemos hacer? Obrar
caminar, militar. 3 partes de un todo que han de configurar nuestra espiritualidad, mirando el modelo que es Jesús. Oremos. Dios mío, ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana en este equilibrio que percibimos y vemos en Jesús. Esfuérzanos en aprender de tu palabra, de la buena literatura cristiana y otras disciplinas del saber. Señor, cambia nuestro corazón de piedra cada vez más por uno de carne, tierno y amoroso como el de Jesús. Dios mío, esfuérzanos en seguirte. No queremos mirarte de lejos, sino hacer lo que tú hacías en la medida de lo posible en el tiempo y lugar que nos toca vivir. Dios mío, como decíamos, seguramente hay uno de estos aspectos que nos cuesta más. Disciplínanos en él. Esfuérzanos en avanzar hacia el equilibrio debido en la espiritualidad cristiana y que vemos como modelo sublime en la persona de Jesús. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros.